pastor. Evangelio de San Mateo, capítulo 17, versículo 18 en adelante, dice: Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos de Jesús aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Coloque su manita en el corazón, vamos a orar. Dígale conmigo: Señor Jesús, quiero pedirte que hables a mi corazón, que ministres a mi vida, que a través de tu palabra el Espíritu Santo pueda colocar en mí el querer como el hacer. Señor, saca de mi vida la pereza, saca el conformismo. Ayúdame, Señor, a tener prioridades claras en mi vida espiritual, porque el que gobierna la vida espiritual gobierna la vida material. Hoy te pido, Espíritu Santo, ayúdame a tener cambios en hábitos, en costumbres, en lo que vengo haciendo en mi vida, Señor, y que pueda ser levantado espiritualmente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Comenzamos la semana pasada con el tema la mejor fórmula. Dígale que está a su lado: la mejor fórmula. Y en este texto encontramos que antes de que el Señor pudiera liberar a este muchacho, los 9 discípulos estaban tratando de sacar fuera al demonio de ese joven, pero ellos no pudieron. Nada sucedía cuando ellos estaban orando. Ellos sabían las palabras, habían estado con Jesús, sabían qué decirle, pero no sale el demonio. ¿Y por qué? Porque no había poder de ellos. Jesús llega y libera al joven en un instante, y los discípulos lo cogen aparte y entonces le preguntan: ¿por qué es que nosotros no pudimos hacerlo? ¿Qué pasó con nosotros? Y Jesús no les dice: ay, bobos, yo soy el Hijo de Dios, ustedes no. Él no les está diciendo: yo soy Superman, ustedes no. Él les está diciendo: esta clase de situaciones requieren de una vida de oración y de ayuno. Mire que está a su lado, de arriba para abajo, y dígale: necesitas oración y ayuno. ¿Qué necesitamos? No es que lleguen los momentos de crisis para que nosotros nos pongamos a orar y ayunar. Jesús no se puso a ayunar y orar cuando le presentaron al joven. Jesús no dijo: mire, hagamos algo, voy a ayunar y orar por él y tráigamelo dentro de 3 días. Tráigamelo dentro de una semana, espere que yo ore y ayuno y va a ver que el muchacho queda libre. Sino que de inmediato lo liberó, porque tenía un hábito en su vida que se llamaba el hábito del ayuno y la oración. Y entonces vimos la semana pasada que el Señor Jesús comienza a enseñarles acerca de la oración. Y les dice en Mateo 6:6: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Jesús espera que oremos. Y vimos que la oración no es traerle un largo listado de cosas a Dios, de mis peticiones, como en Navidad, como en la época de Papá Noel, sino es tener una conversación en donde escuchamos y hablamos, en donde es una conversación donde los dos estamos allí, el Señor y nosotros. Tenemos tiempo para escuchar y tenemos tiempo para hablar. De hecho, cuando Jesús nos enseña lo que llamamos, que está ahí en Mateo 6, el Padre Nuestro no es una oración para repetirla como loros. El mismo Mateo 6 dice que no tenemos que estar usando vanas repeticiones, sino es un esquema, es un patrón de cómo ir hablando con Dios por niveles. Y vimos acerca de esos niveles. Acá están los 10 niveles de oración que nos presenta la oración del Padre Nuestro. Si usted estuvo conectado esta semana en la intercesión, estaría escuchando
qué es cada uno de esos niveles. Empieza por la parte de redención, Padre nuestro. ¿Qué pasa si alguien viene corriendo y le dice: hola papá, ¿cómo está? Papá, necesito que me dé el dinero para el colegio. Un niño entra acá y va donde usted y le dice: papá, dame el dinero para el colegio. ¿Usted qué le dice? Yo no soy su papá. Para llamar a Dios Padre, tenemos que ser hechos hijos de Dios. El pecado nos separa de Dios. Y entonces no es Padre nuestro, no. Es decirle: Señor, he estado separado de ti, pero tú mandaste a Jesús a que pagara el precio de mi pecado. Y eso se llama redención. Y dice Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y entonces es a través de la sangre de Jesús que tú y yo somos redimidos. Él pagó en precio. Entonces tú reconoces: Señor, yo he pecado, esto ha estado en mi vida, esto ha estado en mi familia, pero tu palabra dice que el que confiesa el pecado y se aparta alcanza misericordia, y la sangre de Jesucristo limpia de todo pecado. Tú pagaste el precio de mi pecado en mi redención, por lo tanto yo puedo decirte: Padre nuestro. Es cuando realmente usted le puede decir Padre nuestro al Señor. Y allí está cada uno de los niveles que nos enseña cómo llegar al Padre, a nuestro Padre celestial, y tener esa conversación íntima con Él. Segundo nivel. ¿Quiere saber cuál es el segundo nivel? Mire el cuadro, por favor. ¡Tanán! Gracias. Se llama autoridad. ¿Quiere saber cómo tener autoridad? ¿Quiénes quieren saber? Conéctese a la intercesión esta semana y va a saber cómo tener autoridad. El Salmo 27:7 en adelante dice: escúchame cuando oro, oh Señor, ten misericordia y respóndeme. Mi corazón te ha oído decir: ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde: aquí vengo, Señor. ¿Aquí vengo qué? Y entonces aprendimos varias cosas la semana pasada. Número uno, que tenemos que aprender a pedir. No es simplemente pedir, sino hay que aprender cómo es que pedimos. Santiago dice que no debemos pedir de mala manera, porque entonces no recibimos. Lo segundo, aprender a pedir conforme a la voluntad de Dios. Si pedimos conforme a su voluntad, dice la palabra, Él nos oye. Lo tercero, obediencia. Él espera de nosotros que haya obediencia, y cuando hay obediencia, entonces hay respuestas. Y también aprendimos que podemos orar por otras personas, y ahí es donde está el proyecto Ama a tu vecino. Hasta allí, resumen de la semana pasada. ¿Está bien? Vamos a esta semana. Mateo 6:16 dice: cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que cambian sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Jesús dice cuando ayunen, y no dice si algún día se les ocurre ayunar, si de pronto una vez en el año se les ocurre ayunar, porque el ayuno debe ser también una disciplina espiritual que esté en nuestras vidas, una disciplina que sea regular en nuestras vidas. Y dice: cuando ayunen, no pongan cara triste como lo hacen los hipócritas, que cambian sus rostros para mostrar que están ayunando. Cuando usted ve esta imagen, esa era la imagen de los fariseos. Ellos ponían esa cara y salían a la calle haciendo así, y se golpeaban y no se bañaban. Dígale que está a su lado: ¿te bañaste hoy? No se bañaban y mostraban el rostro todo como demacrado, como diciendo: no sé si le pedí el favor a alguien que viniera, no sé si está alguien que nos iba a representar eso. Si está, puede salir, si no, no hay problema. Que estaba demacrado.
Ay, ¿qué te pasa? Ayunando. Ay, qué niña tan espiritual, tan consagrada a Dios. Ay, eres espectacular. Ay, ¿qué está tomando? Agua para el ayuno. Ay, no, mírenla, está ayunando. Qué tan espiritual, ¿cierto que sí? Sí, todo por el Señor, todo por el Señor. Dice el Señor, ya tiene su recompensa. Un aplauso para ella, muchas gracias. Escúcheme, ¿cuál es la recompensa? Que la gente la vea. Esa es la única recompensa que tiene. Y por eso, en este tiempo, ellos decían, ayunamos, ayunamos, ¿estás bien? Ay, es que estoy ayunando, es que soy supra espiritual. Mientras que el Señor dice, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara. Está diciendo, peínate, arréglate para no mostrar a los hombres que estás ayunando. Tu Padre lo está viendo y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Entonces, el ayuno no es para que todos lo sepan. Hay ayunos que estamos todos reunidos, ayunos congregacionales, es cierto, pero acá está hablándome del ayuno privado, del ayuno que hago, lo coloco delante de Dios, pongo mi vida delante de Dios y entonces no estoy así todo despeinado, en pantuflas. Usted tiene que estar bien puestecito, bañado, arreglado, perfumado, sonriéndole a la gente. ¿Cómo estás? Divinamente. Todo bien. Dele una sonrisa al que está a su lado, a ver cómo se ve esa sonrisa. ¿Sí se ve bien? ¿Cierto? Nada. Así debe ser el ayuno. Ahora, la pregunta para algunas personas es, ¿qué es el ayuno? ¿Qué es el ayuno? El ayuno es la abstención voluntaria de alimento físico con un propósito espiritual. El fin es espiritual. Es cuando nos negamos a un placer natural, la mayoría de veces comida. Muchos lo asocian con lo que prima en el corazón o en el tiempo. Cualquier cosa que digamos, voy a quitar esto de nuestras vidas. He oído decir personas, voy a ayunar de televisión, voy a ayunar de redes sociales, voy a ayunar de videojuegos, voy a ayunar de deportes. Y es bueno dejar al lado esas cosas durante un periodo de consagración si esas cosas se están quitando el tiempo de Dios junto al estudio. Pero técnicamente eso no es ayunar. El ayuno es pasar sin comer un periodo de tiempo para buscar a Dios y estudiar su palabra. ¿Para qué? Por un propósito espiritual. Pregúntele al que está a su lado, ¿qué es el ayuno? Respóndale, ¿qué es el ayuno? ¿Sí quedó claro? Entonces, hago a un ladito la comida. ¿Para qué? Para que en ese tiempo voy a buscar entonces de Dios, voy a buscar su presencia. El ayuno no es dieta. Dígale que está a su lado, el ayuno no es una dieta. El ayuno que estamos hablando de la Biblia no es para adelgazar. Ahora usted dice, ay, es que yo voy a aprovechar porque quiero bajar unos kilos. Pues vaya y haga más bien ejercicio, cambie hábitos alimenticios, pero el ayuno no es para adelgazar. Mire el gordito que está a su lado y dígale, el ayuno no es para adelgazar. El enfoque es, quiero encontrarme con Dios y es una recompensa espiritual. El enfoque del ayuno es hacer a un lado en mi vida cosas que considero importantes y decirle, Señor, tú tienes el primer lugar en mi vida, tú eres el enfoque de mi vida, vengo buscándote a ti, Dios, por encima de todo lo demás. Y debe ser claro para nosotros que el ayuno va unido a la oración. Si tú simplemente vas a trabajar y dices, hoy estoy de ayuno y no hay los periodos de oración conjuntamente la palabra de Dios, simplemente está aguantando hambre. Entonces más bien coma, porque eso no es ayuno. Ayuno tiene un fin claro de encontrarme con Dios, de buscarle por encima de los demás.
No aguante hambre. Mire que está a su lado, dígale, no aguante hambre. No pierda el tiempo porque no va a pasar absolutamente nada. Entonces, yo llego a mi trabajo, ¿cierto? Claro, estoy trabajando. Que a usted no lo encuentren en el trabajo leyendo la Biblia, orando. Imagínese usted en el trabajo y carrabas andar, Señor, vengo a adorar. Y el jefe mirándolo. ¿Qué sucede con usted en el trabajo? ¿Lo qué? Lo sacan. Pero en el trabajo le dan un tiempo de almuerzo. Como usted está ayunando, entonces ¿qué hay en el plato? Si hay algo. Entonces usted saca un tiempo para escuchar a Dios. Por eso se llama la palabra de Dios. Está escuchando a Dios y está orando a Dios. Ay, pastor, y uno tiene que entonces no comer nada. Pues está ayunando. Entonces, ¿qué es el ayuno? Está ayunando y ahí está la palabra. Y ahí está ese tiempo especial. ¿Cuántos usan redes sociales? Levanten la mano los redes sociálogos. ¿Sí la usa? Saque un tiempito donde diga, no voy a verlo durante media hora. Y en esa media hora, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a leer, escucho a Dios y le hablo a Dios de la situación de mi casa, de mi familia. Fundamentalmente es hacer a Dios la prioridad de su vida. Y dice, Señor, tú eres más importante que esta comida, tú eres más importante que la televisión, tú eres más importante que las redes sociales. Voy a dejar esto a un lado para que me hables y para hablar contigo, y voy a buscar de ti. ¿Queda claro qué es el ayuno? ¿Sí quedó claro? Dígame amén. Número 2. ¿Qué cosa hace el ayuno? Segunda de Crónicas 7:14 dice: si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Algo que es fundamental y que hace el ayuno es un acto en que nosotros nos estamos humillando ante Dios, donde escogemos humillarnos delante de Dios. Y al humillarme ante Dios es una proclamación que hago, es una declaración de que hago: Señor, dependo de ti, yo descanso en ti, te necesito a ti. Y dice, si mi pueblo que lleva mi nombre. No está hablando de la gente de afuera, no está hablando que los de la derecha, la izquierda, el centro, el progre, no está hablando nada de eso, sino está diciendo, sí, mi pueblo que lleva mi nombre. Está hablando de personas que conocen del Señor. Dice, si ellos, hijos de Dios, se humillan y oran. El judío entendía esto perfectamente. El judío sabía que hablar de humillación delante de Dios era ayunar. Iba ligado al ayuno siempre la humillación. Esdras 8:21 dice: luego, estando cerca del río Ahava, proclamé en ayuno para que nos humilláramos delante de nuestro Dios y le pidiéramos que nos acompañara durante el camino a nosotros, a nuestros hijos y nuestras posesiones. Esdras lo entendía, sabía que ayuno iba juntamente con una humillación delante de Dios. Es la actitud de tomar tiempo en donde voy a dejar determinadas cosas como la comida. ¿Para qué? Para buscar el rostro de Dios. Y el ayuno hace eso, nos humilla delante de Dios. Usted comienza el ayuno y por ahí se levanta tempranito, lo presenta delante de Dios, y por ahí a las 10 de la mañana comienza a sentir algo por acá. Y hay unos sonidos exorbitantes. ¿Qué le está pidiendo su cuerpo? ¿Qué le está pidiendo su estómago? Le está pidiendo comida, le está diciendo, tengo hambre. Y usted le está diciendo a su parte carnal, no. ¿Le está diciendo qué a la parte carnal? Ay, pastor, ni un poquito. No, le está diciendo no. Y entonces aún hay personas que se ponen de mal humor.
Como la niña que pasó acá. ¿Sí vio la niña ese rostro tan alegre que tenía? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? No me hable que estoy ayunando. No, dice que usted sonría, ponga un buen rostro, porque el ayuno es dependencia de Dios, es humillarse delante de Dios. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. ¿Cuántos quieren ver restauración de su familia, restauración de su hogar? ¿A cuántos les gustaría? El ayuno es una herramienta de la mano de Dios. Y ahí sucede algo en medio de los ayunos, que es abandonar la mala conducta. Y entonces dice, yo restauraré su tierra, el versículo 14. Pero mire el versículo 15 de Segunda de Crónicas 7. Mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. ¿Qué hará Dios en las personas que se humillan, que oran, que buscan el rostro, que abandonan los malos caminos? Está pendiente, está diciendo, ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que quieres que haga en tu matrimonio? ¿Qué es lo que necesitas en tu hijo? Y es cuando suceden grandes milagros de parte de Dios. Cuando nos humillamos delante de Dios, nuestras oraciones llegan al cielo. Santiago 4:10 dice, humíllese delante del Señor y Él los levantará con honor. Si tú aprendes a ayunar, a humillarte delante de Dios, el Señor te va a levantar, te lo aseguro. No tú mismo, el Señor te levanta. El problema es que muchos de nosotros traemos una palabra que está metida adentro y es un orgullo interno. Entonces esa parte orgullosa de nuestras vidas está, y entonces el problema es que esa imagen que me la borraron, así sucede, esa imagen ni cuenta nos damos que somos orgullosos, no nos damos cuenta. ¿Alguna vez usted ha estado delante de una persona que tenga mal aliento y la persona no se da cuenta? Es exactamente lo mismo. El orgullo y la soberbia es algo que está dentro. Y cuando comenzamos a que nos va bien en determinada cosa, cuando comenzamos sobre todo a manejar algo de dinero, algo de posición, como que sentimos esa parte interna en nosotros. Muchas veces viene de familia. El orgullo y la soberbia fue lo que hizo que Satanás fuera expulsado del cielo, y es algo que se mete en el corazón del hombre, y tenemos que quebrantar ese orgullo y esa soberbia y humillarnos delante de Dios para que Él nos pueda levantar. Número 1, ¿qué es el ayuno? Número 2, ¿el ayuno qué hace? ¿El ayuno qué hace? ¿Nos qué? ¿Nos qué? Nos humilla, es humillarnos delante de Dios. Número 3, Joel capítulo 2, versículo 12. Por eso el Señor dice, vuélvanse a mí por completo mientras aún hay tiempo. Háganlo con ayuno, llanto y arrepentimiento sincero. No finjan arrepentimiento rasgándose la ropa, sino vuélvanse al Señor su Dios con un corazón lleno de arrepentimiento sincero, porque Él es un Dios amoroso y bueno, que no se enoja fácilmente. Él nos ama mucho y le duele castigarlos. Tal vez cambie de parecer y los perdone y los bendiga en vez de castigarlos. Quizá haga que la tierra vuelva a producir en abundancia, de modo que tengan cereales y vino para que le presenten sus ofrendas. Entonces, cuando usted plantea el ayuno y dice, sí, me voy a humillar delante de Dios, lo que sucede en el ayuno es que Dios cambia mi corazón. Y eso se trata el ayuno. El ayuno no es que usted le agarra la mano a Dios y se la dobla con una llave inglesa y le está diciendo, quiero que me des esto, quiero que hagas esto, y Dios, ay, no me hagas así, por favor. No, Él sigue siendo Dios y no lo vamos a obligar a hacer nada.
El ayuno no cambia el corazón de Dios, el ayuno me cambia a mí, cambia mi corazón, y cuando yo cambio, entonces Dios puede obrar de una manera diferente en nuestras vidas. Mire lo que sucedió, Primera de Reyes, capítulo 21. Ciertamente, versículo 25, ciertamente no hubo nadie como Acab que se vendiera para hacer lo malo ante los ojos del Señor, porque Jezabel, su mujer, lo había convencido. Su conducta fue muy abominable, pues fue tras los ídolos conforme a todo lo que habían hecho los amorreos, a los que el Señor había echado de delante de los israelitas. Tal vez fue uno de los peores reyes de Israel, el rey Acab. Se juntó con una señora llamada Jezabel, que era bruja, le gustaba el ocultismo, y hicieron una pareja terrible. Eran de lo peor que había, los más perversos, los más idólatras. Sus hijos los sacrificaron a los demonios. Era una cosa tan tremenda y no querían nada con Dios. Y entonces Dios manda un profeta a este rey, nada más y nada menos que el profeta Elías. Y dice el versículo 21, Primera de Reyes 21: por tanto traeré el mal sobre ti, te barreré completamente y cortaré de Acab todo varón, tanto siervo como libre en Israel. Haré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la provocación con que me has provocado a ira y porque has hecho pecar a Israel. También de Jezabel ha hablado el Señor: los perros comerán a Jezabel en la parcela de Jezreel. Cualquiera de Acab que muera en la ciudad lo comerán los perros, y el que muera en el campo lo comerán las aves del cielo. El profeta Elías le dice: ¿sabe qué, querido rey Acab? Toda la maldad que ha hecho, Dios se la va a cobrar. Vas a morir. ¿Y sabe qué sucede con este rey? Que reacciona. ¿Cómo creen que reaccionó este rey? Era el rey. Y viene un profeta a decirle: vas a morir por todo el daño que has hecho, por todo el pecado que hay en tu vida. ¿Cómo cree que reaccionó ese rey? Mírelo, versículo 27, Primera de Reyes 21. Cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sí y ayunó, y se acostó en el cilicio y andaba abatido. Entonces la palabra del Señor vino a Elías Tisbita diciendo: ¿ves cómo Acab se ha humillado delante de mí? Porque se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, pero en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. El rey Acab se humilla en ayuno, en oración, clama a Dios. Su corazón cambia, y como su corazón cambia, Dios extiende gracia y no extiende el juicio. No sé si estamos entendiendo. Cuando tú y yo nos humillamos en oración, en ayuno, no es que Dios cambia, es yo soy el que cambio. Y si yo cambio, Dios puede derramar su gracia y su favor sobre nuestras vidas. Dice: ¿has visto acá? Dios ve no solo la conducta, sino mira el corazón. Mira que hay cambios dentro de ese corazón, y entonces su misericordia alcanza. Hay un pueblo que era terrible, el pueblo de Nínive. Nínive era la cuna de la inmoralidad sexual, homosexualismo, lesbianismo, adulterio, todo lo que usted se imagine. La cuna del vicio estaba en Nínive. Y entonces Dios manda un profeta a Nínive, porque siempre Dios manda a una persona que nos hable para que el juicio se detenga. Siempre manda a alguien que nos diga: pilas con lo que estás haciendo, eso no es correcto, Dios te está dando una oportunidad. Y manda al profeta Jonás. Jonás capítulo 3 versículo 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Jonás predicó 8 palabras: de aquí a 40 días Nínive será destruida. 8 palabras, no hizo nada más. Pero dice que los hombres creyeron a Dios. Porque es clave que la palabra penetre en nuestras vidas
para que haya una convicción de ayunar, una convicción de humillarnos delante de Dios, una convicción de cambio. Y entonces ellos se humillan delante de Dios. Y entonces el rey de Nínive ve lo que está sucediendo. Escucha de que Elías ha predicado 8 palabras. La predicación no fue de media hora, 8 palabras. Iba caminando y diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Era todo lo que él predicaba. El rey escucha. Jonás 3:6. Cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono y se quitó sus vestiduras reales. Se vistió de tela áspera y se sentó sobre un montón de cenizas. Entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto sobre toda la ciudad: nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales, ni de las manadas o de los rebaños. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto, y toda persona debe orar intensamente a Dios. ¿Cómo tenían que orar? Intensamente a Dios, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. ¿Quién sabe? Puede ser que todavía Dios cambie de parecer, contenga su ira feroz y no nos destruya. Es el mismo rey quien proclama ayuno y oración. Y decía: toda persona debe orar intensamente. El ayuno debe ir junto a una oración intensa, un clamor: Señor, mi matrimonio se está destruyendo. Señor, el adulterio entró a nuestra casa. Yo proclamo ayuno, yo proclamo la oración. Señor, tú puedes cambiar lo que está sucediendo en mi casa. Que el hijo está rebelde, en lugar de estar peleando y en lugar de tener la cantaleta, vaya delante de Dios. Proclame ayuno por su hijo. Proclame ayuno por su casa, proclame ayuno y humíllese delante de Dios y clámele a Dios. Ellos se humillaron, dice, oraron intensamente y se apartaron de sus malos caminos. No solamente es orar, sabemos que hay cosas que estamos haciendo que no son correctas. Ay, pastor, una mentirita piadosa. Aparte la mentira. Ay, es que una miradita que así con... No. Es apartarse de los malos caminos y abandonar la violencia. Hay gente que es tan violenta con sus palabras, que es una violencia, es que no me gusta, es que no. Acá no sucede con mucha frecuencia, en donde las personas que estamos de servicio no nos las sabemos todas. Un día una persona fue que le dieran un libro de capacitación destino, y la persona que estaba allí era simplemente una persona que servía ese día. La insultaron: es que este desorden, es que usted no sabe, es que es una violencia y no nos damos cuenta. Es como el mal aliento. Quite la violencia de su corazón. Dígale: Señor, no más violencia. No quiero ser una persona conflictiva. Mira que está a su lado y sonríale, por favor. Déjela cantar. ¿La qué? La cantaleta. Inmediatamente un señor volteó a mirar a su esposa. Si la voltean a mirar a usted, diga: no me moleste. Ayuno con oración intensa, sacar el pecado de sus vidas, quitar la violencia. ¿Y sabe qué sucedió? Jonás 3:10. Cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, Dios ve. ¿Usted cree que Dios no nos está viendo? Dios sí nos ve. Cuando Dios vio lo que habían hecho, cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con que los había amenazado. Le hago la pregunta: ¿quién cambió primero? ¿Ellos o Dios? Entonces, el ayuno nos lleva a cambios en nuestro corazón. El ayuno purifica el corazón. Y es entender que el poder de Dios es como un gran tanque de agua, miles de galones de agua. Y nosotros somos como la tubería que lleva
esos galones de agua, es como llevar el chorro de agua de Dios. Entonces somos encargados de llevar la bendición a nuestra casa, somos encargados de llevar la bendición a las personas que nos rodean. Y entonces al principio andamos enamorados de Dios, tiempo el que sea, servicio el que sea, para las que sea. Todo donde haya, ahí estamos, ¿cierto? Fluye el agua de Dios. Íbamos a todas las cosas. El poder y la manifestación de Dios estaba en nuestras vidas. Pero pasa el tiempo y ya tú no estás viendo, orando a Dios en tu vida. Y como que nos vamos alejando del Señor. Y en ese tubo se va formando como un sarro de orgullo, como un sarro de conformismo. Entonces ya no hay tiempo, entonces ya no fluye Dios realmente en nuestras vidas. Aquí entran las redes sociales, acá entran las amistades que no son las mejores. Sale uno que otro animalito, cucarachas, otra cosa por allí. Y esas son nuestras vidas. Y entonces vamos guardando y vamos guardando rencor y guardando rabia. Y entonces de pronto me doy la licencia para mirar algunas cosas en una página que no debería estar mirando. Y entonces me doy la licencia para gritar y para ser orgulloso. Y vienen una serie de pecaditos. Y en el ayuno viene la mano de Dios. Y cuando estoy humillado, Dios comienza a limpiar ese tubo. Dios le empieza a cambiar nuestras vidas. Y entonces comienza a decirte: Carlos, Señor, tienes que perdonar a esta persona. Tú estás sintiendo cosas contra esta persona. Carlos, hay rencor. Carlos, ese comportamiento no es el correcto. Y entonces el ayuno te revela la suciedad interna, lo que está impidiendo que Dios fluya en tu vida. Y que si no sacas eso te vas a estancar. Y el ayuno, Dios nos limpia para que vuelva a fluir la presencia de Dios, para que vuelva a venir sobre nosotros. Y eso me lleva a lo cuarto que me hace el ayuno. Isaías 58, versículos 5 y 6. Allá está diciendo en los primeros versículos el Señor al profeta Isaías: ustedes han ayunado tanto tiempo y creen que eso me ha agradado. Ustedes lo hicieron para mostrarse, ustedes lo hicieron para decirle a los demás: hoy cuánto hemos ayunado, cuánto hemos hecho, pero no me agradó lo que han hecho. Ese es el ayuno que yo escogí, dice Isaías 58, 5. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, que haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable al Señor? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? El ayuno no es humillarse por humillarse y simplemente decir: ay, cómo estoy de humillado, como la niña que se presentó acá. El ayuno es romper ataduras en nuestras vidas. Si algo rompe ataduras en nuestras vidas, se llama el ayuno junto a la oración. Tener los tiempos de ayuno y oración. Esos hábitos que sabemos que no son buenos. ¿Cómo rompo este hábito? Tal vez vos tienes el hábito de la pornografía, el hábito de mentir, el hábito de una vida violenta, el hábito de ser una persona que el temperamento no se controla, que no tiene mansedumbre, que dice: no, pastor, no es que no tenga mansedumbre, es que yo digo la verdad. Y yo sí, eso sí, le digo las 4 verdades, porque es que usted, eso no es correcto. Eso no es correcto. Y entonces, ¿cómo romper eso? Ayunando. Que estás luchando con la pornografía, que estás luchando con hábitos de mal genio, de ira. Toma 3 días sin comer nada, sin tomar nada, pero humillado delante de Dios y clamando: Señor, rompe esto de mi vida, quebranta esto de mi vida, y el Espíritu Santo lo hará. Pero tenemos que decidirlo, que no es en lo natural. Has tratado de hacer muchas cosas y nada cambia, no es en lo natural. El joven de Mateo 17 con que empezamos estaba atado.
Fue donde los discípulos, ellos no tenían vida de ayuno y oración, no había depósito en sus vidas. Y Jesús llega e inmediatamente lo libera. Eso es lo que hace ayuno y oración, liberar. Que se rompan áreas de cautividad de tu matrimonio. Pastor, es que mi hijo es terrible, si supiera lo que está haciendo. Es que mi matrimonio se está desbaratando. Y entonces se pone de mal genio, o se pone a llorar, o se deprime. Y entonces el otro dice, pues me voy con mis amigos. Yo sigo tomando tanta fregadera usted con su iglesia. Ayune 3 días. En un clamor, en un gemir. Hay un decreto de muerte para el pueblo judío. Y la reina Esther comienza un ayuno de 3 días. Y en ese ayuno ella se propone presentarse delante del rey. Y si se presentaba, podía morir, porque no era el tiempo de presentarse, había unas normas. Y la reina Esther ayuna los 3 días. Se arregla bien bonita y va a presentarse delante del rey. Y le dice a su tío Mardoqueo, si perezco, que perezca. Porque el rey podía decir, córtenle la cabeza, usted no puede estar acá. Y se presenta delante del rey, y ¿sabe qué sucede? Que le extienden el cetro. Eso significaba misericordia. Reina Esther, ¿qué quieres? Hasta la mitad de mi reino te daré. Y la reina Esther, utilizada por Dios a través del ayuno, se cambió la circunstancia. Yo no sé qué estás viviendo hoy, pero es tiempo, Iglesia Misión Carismática Internacional de Cali, que se rompa nuestra mediocridad espiritual. Es tiempo de ir al ayuno y a la oración y ver milagros de parte de Dios en nuestras casas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Por último, ¿qué trae el ayuno? Dice en el libro de Esdras, capítulo 8, versículo 21, y publiqué ayuno allí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros hijos y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que lo abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Ayuno y oración para traer dirección a su vida. La gente se mete en negocios, se mete en relaciones sentimentales que no son. La gente hace muchas cosas en su sentimiento. Es que siento, esto no es de sentir. La vida cristiana no es de sentires, la vida cristiana es de convicciones con base en la palabra. Quiere dirección para su matrimonio, quiere dirección a nivel financiero, quiere dirección en un negocio, ayune y ore. ¿Ayune y qué? Dígale que está a su lado, ayune y ore. ¿Qué hace? El ayuno apaga la influencia de mis sentidos físicos, de esos 5 sentidos que me guían, que hago lo que a mí me parece. El ayuno, eso lo acaba, y entonces te encuentras en una atmósfera dispuesta a escuchar a Dios, para que Dios pueda hablar en tu vida y para que Dios pueda cambiar lo que tiene que cambiar en tu corazón, y pueda entonces esa dirección ser la dirección correcta en el nombre de Jesús. Cuando ayunes, asegúrate de que estoy buscando la dirección de Dios, no la mía, no lo que yo quiero, lo que Dios quiere, y Él va a hacer algo que va a transformar tu corazón y el entorno que estás viviendo en el nombre de Cristo Jesús. Estamos en 30 días de ayuno y oración, por si no lo sabía. Hoy es el día número 15 de esos 30 días. Algunos no han estado ni un solo día. Todos los días le mandamos a los líderes un recordatorio para que en todos los grupos esté de en qué día estamos, orando por Colombia, ayunando por Colombia y orando por una petición en cada persona, y que haya un cambio, que haya un mover de Dios. Tal vez usted no lo está haciendo. Hoy le sugiero, entre
entre con una petición delante de Dios, entre delante de Dios a que haya un cambio en nuestro país. El único que puede cambiar la dirección de Colombia es Dios. El único que puede transformar tu hogar es Dios. Él lo puede hacer, pero necesitas hacer tu parte y Él hará la parte de Él en el nombre de Cristo Jesús. Este proyecto, Ama a tu Vecino, necesita de ayuno y oración para poder llegar a tu familia, para poder llegar a los compañeros de trabajo. Hay tanta necesidad en la gente y no podemos seguir siendo como el niño chiquito. ¿Alguna vez, cuántos tienen niños pequeños? Levanten su mano. ¿Alguna vez ha entrado un niño pequeño a una juguetería? ¿Cierto que usted lo entra y el niño se queda quietico y no dice nada, ni mira? ¿Cierto que no mira? ¿Qué hace el niño cuando está en la juguetería? Y quiero esto, y quiero esto otro, y quiero... Ya es tiempo de que no seamos niños, que realmente le digamos al Señor: Señor, mi orgullo está ahí. Sigo siendo una persona que con los demás no me entiendo. En mi casa tal vez tú no te entiendes. Escuchaba la semana pasada que hubo el sábado un taller para padres en Bogotá. Nos avisaron el mismo sábado y mandamos el link. Una maestra que decía: no me entendía con mi hija. El corazón estaba lejano con mi hija. Situaciones que se vivieron cuando estaba en el vientre, que tal vez no la quería aceptar, no era la condición para tenerla, y cuando nació no fue muy bien aceptada. Y el rechazo, crea que cuando la chica tiene 15, 17, 20 años, no quiere saber nada de la mamá. Esas son las condiciones del rechazo. Pero me propuse ayunar por ella. Y me propuse un ayuno de 40 días, orando todos los días hasta las 6 de la tarde. Señor, rompe esto, Señor, rompe esto, Señor, rompe esto. En los 40 días, Dios rompió la pared que había entre esa mamá y esa hija en el nombre de Jesús. Ninguno de nosotros quiere ver que el matrimonio fracase. Ninguno de nosotros quiere ver crisis financieras. Ok, hay momentos donde estamos ajustados y Dios permite esos momentos para tratar el corazón, pero no crisis tras crisis, deuda tras deuda, un hueco, otro hueco, no sé qué hacer. Eso no es el plan de Dios. Dios tiene que tratar tu corazón, que se rompa eso, que se rompa la cautividad de un hijo que está metido en vicios, en droga, en inmoralidad, en homosexualismo, que se rompa eso. ¿Qué es lo que lo rompe? El ayuno y la oración. No es cualquier cosa. Y eso trata con nuestro yo y nuestro ego, y tiene que romperse eso. Y yo quiero invitarlos a que se meta en este tiempo, ayuno y oración en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No podemos ser personas que asistimos a la iglesia como si nada, sabiendo lo que estás viviendo en casa, sabiendo la situación de tu familia. No podemos seguir igual. Es tiempo de ayuno y oración. ¿Tiempo de qué? ¿Cuántos quieren emprender ese camino de esta semana en adelante en el nombre de Jesús? ¿Cuántos lo quieren emprender? Ok, el que no levantó la mano: Señor, tócalo. Colóquese en pie, vamos a orar. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesús. Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Señor, todos los días enfrentamos situaciones en casa, a nivel laboral, a nivel de empresa, a nivel de matrimonio, a nivel de hijos. Y va pasando el tiempo y el corazón se va endureciendo. Y nos volvemos hoscos, Señor. Y nos volvemos personas que criticamos, y que en casa hay contienda,
Y el corazón cada vez va acumulando más y más mugre, más sarro. Mentimos, gritamos, nos quejamos y no nos damos cuenta, Señor, de lo que está sucediendo internamente. Tú nos has hablado de la oración y del ayuno, Señor. Y cómo el ayuno lo que hace es doblegar el corazón. Cómo el ayuno lo que hace es decirte que te necesitamos. Es humillarnos ante ti, Señor, ante tu mano, para que tú obres. Nosotros no podemos cambiar a un cónyuge, no podemos cambiar a un hijo. Señor, yo no puedo cambiar este país. No puedo cambiar la situación de violencia. Tú no puedes cambiar lo que estás viviendo en casa, lo que se vive en una empresa cuando va de para atrás. Las deudas que hay, la dificultad financiera, tú no la puedes cambiar, pero Dios sí lo puede hacer. Es volver el corazón delante de Él. Y el ayuno nos debilita físicamente, debilita ese yo, ese orgullo, ese ego, debilita las mentiras, debilita la inmoralidad, debilita el vicio. Eso que ha sido fuerte en nuestras vidas, la contienda, la ira, el temor, lo debilita el ayuno. Lo que hace es colocar el corazón delante de ti para que tú puedas obrar. Señor, hoy presentamos nuestras vidas. Te necesitamos de un milagro, Señor, en nuestras casas. Yo no sé cuál es la situación que vos estás viviendo, pero presenta hoy tu casa delante de Dios. Dile, Señor, esta es la situación de mi casa. Tal vez estás viviendo hoy un divorcio, tal vez estás viviendo hoy una aflicción por una enfermedad. Dile, Señor, rompe esa cautividad. La cautividad de la forma en que hablo, de mis palabras. La cautividad de los amigos, Señor. La gente que me rodea, que no es la correcta, que sus hogares están fracasados. Rompe la cautividad, Señor, que entró a mi casa por la inmoralidad sexual, el adulterio, Señor, en mi hogar, la fornicación en mis hijos. Todo lo que ha sido, Señor, homosexualismo, lesbianismo, todo lo que ha sido pornografía, rompe la cautividad, Señor. Que estos ayunos, Señor, que voy a programar delante de ti, traigan libertad, Señor. Rompe la cautividad, Señor, de la contienda, por favor. No quiero más un hogar de contienda. No quiero más un hogar, Señor, en donde todos los días hay un pero, todos los días hay una palabra el uno contra el otro. Hoy dispongo mi corazón delante de ti, Señor. Coloca tu manita un momento en el corazón y dile, yo dispongo mi corazón delante de ti. Te quiero pedir, Señor, que me perdones por mis comportamientos que no han sido los correctos. Tantos gritos, tantas palabras a la gente muchas veces, Señor, quiero pasar por encima. Perdona, Señor, el orgullo. Yo me humillo hoy delante de ti y pido, Señor, que esta temporada de ayuno traiga cambios a mi corazón. Detén los juicios, detén todo juicio que ha venido sobre mi casa, sobre mi familia. Detén los juicios, Señor, que tomaron mis hijos. Detén los juicios. Yo te clamo hoy, Señor, extiende tu misericordia. Que esta temporada de ayuno, Señor, cambie mi vida. Que esta temporada de ayuno me haga una persona diferente. Y que tú puedas entonces, Señor, revertir las situaciones que se están viviendo. Yo te lo clamo hoy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús y por el poder del Espíritu Santo de Dios. Si mi pueblo se humillare y buscare
mi rostro yo escucharé. Si mis hijos, sobre el cual mi nombre ahora es invocado, a mí oraré. Confesamos hoy que hemos fallado. Borra hoy, Señor, nuestros pecados. Perdónanos, restauranos, sana nuestra nación. A una voz clamamos hoy, sana nuestra nación. Dile, perdónanos, perdónanos, restauranos, sana nuestra nación. A una voz clamamos hoy, sana nuestra nación. Levanta tus manos al cielo y dile: Señor, que yo pueda ser parte de la sanidad que tú quieres traer para nuestra nación, para mi casa, para mi familia. Sé que tengo que cambiar muchas cosas, pero solo no puedo. Por eso ayúdame a ayunar y a orar como conviene. Espíritu Santo, no me sueltes de tu preciosa mano. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. ¿Podemos sentarnos, por favor? Bueno, ¿sabían ustedes, como el pastor bien lo recordaba, que todos los días tenemos tiempo de intercesión, de oración? Desde las 6 de la mañana hasta las 7:40 como iglesia todos unidos. Una intercesión que el pastor muy juicioso prepara para ser enviada a los discípulos. Además, se envía la lectura de la palabra de Dios para hacer un tiempo de oración y de devocional bien hecho. ¿Cuántos reciben esa lectura de la Biblia que se les envía? Levanten la mano los que la reciben. Los que no la reciben, tal vez no asistan a una célula, tal vez no están conectados con un líder. Por eso es muy importante que usted esté bajo la cobertura de un líder para que reciba toda la información que se les envía y hablemos el mismo idioma. Y en la lectura de esta semana, que está terminando el día viernes, leímos acerca de Samuel. ¿Cuántos leyeron la historia de Samuel? Y la historia de Samuel es muy, muy emocionante, todo lo que sucede en torno a él. Pero alrededor de él está un líder, un sacerdote, que no hizo lo correcto, que no envió la lectura a sus hijos, que no estuvo atento para que la familia se preparara para servirle al Señor. Y dice Primera de Samuel 2:31: llegará el tiempo cuando pondré fin a tu familia para que ya no me sirva en el sacerdocio. Todos los miembros de tu familia morirán antes de tiempo, ninguno llegará a viejo. ¿A cuánto les gusta eso? No a ninguno, ¿cierto? Sigue diciendo: con envidia mirarás cuando derrame prosperidad sobre el pueblo de Israel, pero ningún miembro de tu familia jamás cumplirá sus días. Los pocos que no sean excluidos de servir en mi altar sobrevivirán, pero solamente para que sus ojos queden ciegos y se les rompa el corazón, y sus hijos morirán de muerte violenta. Dice: pastora, yo no vine a la iglesia a escuchar eso tan fuerte. Pero es que la palabra de Dios de pasta a pasta nos enseña cosas que no debemos hacer. Porque tal vez estás en aflicción y no te has dado cuenta el motivo de esa aflicción. Palabras muy fuertes era el juicio de Dios sobre una familia y sus generaciones. Y la pregunta es: ¿qué alteró a Dios de esa manera? ¿Por qué Dios lanzó estas palabras? Es una historia en la Biblia que tal vez sea de las más tristes, y todos estos acontecimientos sucedieron en un día.
Cuando tengas tiempo en tu casa, lo puedes leer en Primera de Samuel, capítulo 4. Pero podríamos resumir lo que vivió el pueblo de la siguiente manera. Primero, se enfrentaron con los filisteos. El pueblo de Dios se enfrentó contra los filisteos y en ese día, en un solo día, 30,000 soldados murieron. 30,000 personas del ejército. En ese mismo día murieron los 2 hijos del sumo sacerdote, Ofni y Fines. En ese mismo día, el sumo sacerdote, cuando se enteró que el arca de Dios había sido secuestrada, había sido llevada a otro lugar, él estaba ya muy anciano, sentado en una silla, se fue de para atrás, se escalabró y murió. En ese mismo día, la esposa de uno de sus hijos, que estaba embarazada, dio a luz cuando supo que su esposo había muerto, dio a luz, ella murió y el bebé que nació se le puso el nombre de Ícabo o Aicabo, que significa sin gloria. Todo en un solo día. ¿Por qué? ¿Qué dio lugar a que esto sucediera? Quiero decirles que el problema estaba en la casa del sacerdote Elí. Y es bueno escuchar atentamente, porque a veces proyectamos la culpa en todo el entorno, pero no nos damos cuenta que somos responsables de lo que estamos viviendo. El sacerdote Elí lideró a Israel durante 40 años. Si usted leyó el devocional, fue el hombre que Dios usó para decirle a Ana, cuando estaba llorando en el templo, que no se preocupara, que el Señor había oído su oración y que daría a luz un hijo que fue el gran hombre juez de Israel y a un profeta llamado Samuel. Fue el hombre que Dios usó también para llevar a Samuel y criarlo en el templo. Sin embargo, no supo educar a sus propios hijos. Y dice la Biblia en 1 de Samuel 2:12, ahora bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas que no le tenían respeto al Señor. Crecieron para ser levitas, para ser sacerdotes. Su padre debió haberles enseñado los principios de la palabra y haberlos orientado, pero ellos hacían todo lo contrario. En las puertas del templo el pueblo los observaba. Además dice en 1 de Samuel 2:17, así que el pecado de estos jóvenes era muy serio ante los ojos del Señor, porque trataban las ofrendas del Señor con desprecio. Imagínese usted, no solo tenían una vida inmoral, sino que las ofrendas del Señor, que era para darle gloria a Dios, las despreciaban. Ante ese comportamiento, Dios le advirtió al sacerdote, al papá de estos jóvenes, que los amonestara y no lo hizo. Fue muy liviano con ellos. 1 de Samuel 3:13 dice, le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre, porque sus hijos blasfeman a Dios y Él no los ha disciplinado. Venimos a la iglesia, escuchamos la palabra de Dios y siempre les hemos dicho, somos responsables de lo que escuchamos. Tú estás aquí no por hobby, estás aquí porque quieres oír la directriz de Dios para tu vida. El problema es cuando oímos y no aplicamos. El sumo sacerdote sabía lo que tenía que hacer con sus hijos, corregirlos, y no los corrigió. La corrección más fuerte que les hizo fue, hijos míos, me están haciendo quedar mal delante del pueblo, eso no está bien. Fue lo que les dijo. Pero no los corrigió a la manera como Dios lo establecía en la palabra. Fuera de eso, las ofrendas ellos las tomaban. Recordemos que en aquel momento las ofrendas eran animales que se sacrificaban para Dios. Algunas partes las cocían y las comían, pero ellos no podían hacer las cosas a su manera, sino a la manera de Dios, porque la ofrenda le pertenecía a Dios y era para exaltar el nombre de Dios. Y a veces no nos damos cuenta que nosotros también hemos sido iguales. Por muchos años, como yo era ignorante, pero no me justifico, de la palabra de Dios, nunca honré a Dios con mis ofrendas o con mis diezmos. Creo que la primera confrontación en mi vida
la primera vez que pisé la iglesia fue cuando hablaron de la ofrenda. Yo jamás había ofrendado, jamás había diezmado. Lo máximo que había colocado era una limosna en algún lugar. Pero nada más me di cuenta que había deshonrado a Dios, que no le había dado a Él la gloria que merecía. Y a partir de ese momento comenzamos, juntamente con mi esposo, a restituir lo robado. A veces no nos damos cuenta de lo que esto significa. Nos encontramos muchas veces en encrucijadas financieras y lo que hacemos es tomarlo de Dios, pensando que Dios nos va a prestar. Yo he visto sobres de ofrenda que entregan, dicen, después lo entrego, Dios me lo prestó. O colocan, ofrendo por fe, algún día podré. No, sale hasta en verso. Pero cuando tienen, no honran a Dios. Y no nos damos cuenta que en esos momentos difíciles que vivimos, donde tal vez oramos, donde tal vez ayunamos, donde tal vez clamamos a Dios, no hemos honrado a Dios. Levítico 27:30 dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. ¿Quién estableció los diezmos y las ofrendas? No fue el hombre, fue Dios, para dedicarlos a Él. ¿Qué se hace con los diezmos y las ofrendas? Predicar el evangelio, sostener este lugar donde usted está, llevar palabra a otras ciudades. Todo lo que usted recibe, lo recibe porque usted primero ha dado. Por este motivo Dios le dijo a Elí, escuche esto, 1 Samuel 2:30. Por tanto Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. En otra versión dice: de ninguna manera tú y tu familia estarán en mi presencia. Y eso significaba quitar la protección de Dios, la bendición de Dios para él y sus generaciones. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo están tus generaciones? ¿Has sido la persona que Dios ha usado para llevar bendición y restauración y lo has hecho? ¿Has protegido a tu familia honrando a Dios? O tal vez en este momento hay mucha frustración, mucho dolor, porque has menospreciado el servicio al Señor, has menospreciado la oración, el ayuno, has menospreciado el honrar a Dios con tus diezmos y con tus ofrendas. Si lo has pasado por alto, como me pasó a mí por años, qué buen día para escuchar atentamente y arrepentirnos. Y decirle al Señor: Señor, perdóname. Perdóname, yo voy a restituir, yo voy a arreglar el mal que hice y voy a enseñar a mis generaciones a servirte, a honrarte y a no despreciarte. Y corregiré a mis hijos, padres que están aquí, corrijan a sus hijos conforme enseña la palabra de Dios. El padre al hijo que ama, disciplina. Así como Dios nos corrige y nos disciplina, nosotros aquí lo hacemos con nuestros hijos. Amén. Y Dios, como no se vara, nunca Él se vara. Elí lo despreció, los hijos de Elí lo despreciaron. Dice 1 Samuel 2:35: pero yo levantaré a un sacerdote fiel que hará mi voluntad y cumplirá mis deseos. Jamás le faltará descendencia y vivirá una larga vida en presencia de mi ungido. Eso es lo que Dios está buscando. Lo halló en Samuel y creo que también lo puede hallar en las personas que están aquí presentes. Amén. Vamos a tomar nuestros diezmos, nuestras ofrendas y le vamos a dar gracias a Dios. Primero, porque nos enseña en su palabra, nos exhorta con amor, y segundo, nos muestra el camino para alcanzar la bendición. Gracias te damos, Señor, porque cada persona que está aquí presente ha escuchado tu palabra. Ahora todos los presentes somos responsables de los beneficios y las consecuencias de oír atentamente y poner por obra, o de oír atentamente y nunca obedecer. Tú y yo somos responsables el día de hoy.
La palabra de Dios ha sido declarada en tu corazón. Y delante de ti está la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Tú escoges el camino que quieres tomar. Hoy escogemos el camino de vida, el camino de bendición, el camino de restauración, el camino donde nosotros valoramos lo que tú nos enseñas. Bendice esta ofrenda, bendice cada persona que está ofrendando. Su descendencia será bendita en la tierra y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Podemos ofrendar y diezmar. Perdónanos, restauranos, sana nuestra nación. Nosotros somos los que tenemos que influenciar en la nación.